Señoras y señores, continúa el respaldo del gobierno estadounidense al gobierno de El Salvador, al gobierno del presidente Nayib Bukele, y es que el presidente Donald Trump hoy no solo está bukeleando la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., sacando a todos los criminales, sacando a los militares a buscarlos y a meterlos a la cárcel al estilo del presidente Nayib Bukele. El despliegue militar en Washington, que incluye planes para reforzar la seguridad con soldados y medidas drásticas, ha sido comparado con las estrategias de Bukele, quien ha utilizado el ejército y la policía para controlar el crimen en El Salvador bajo un régimen de excepción. Esta similitud ha llevado a que algunos estadounidenses, especialmente en redes sociales, a mencionar a Bukele y pedir la aplicación de políticas de mano dura en zonas urbanas afectadas por el crimen. Por ejemplo, publicaciones en X han celebrado la idea de aplicar el modelo Bukele en ciudades como Washington, D.C., sugiriendo replicar el modelo salvadoreño para imponer orden mediante la presencia militar y medidas estrictas. De hecho, miren este comentario que le hacen a Donald Trump. Si quieren tomar medidas federales para combatir la delincuencia en Memphis, me ofreceré con gusto, sin cobrar nada, para liderar esta operación. Le daría a Bukele esta ciudad sin dudarlo. Creo que una acción federal para combatir la delincuencia en ciudades sin ley es esencial tras décadas de fracaso total de los demócratas. A esto el presidente salvadoreño respondió, dato curioso, Bukele ahora es un verbo. Algunos en los comentarios de ayer decían que esta puede ser una cátedra para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Que siga la corrupción, que siga la transformación. Y conocemos qué es lo que está mal. Gobiernos cómplices. Para aquellas personas que ocupan los cargos políticos de poder, para que realmente se pongan las pilas y trabajen en pro de la juventud. ¿Cómo ha aumentado el crimen organizado y cómo se está llevando a la juventud al narcotráfico? Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. El crimen organizado está arrasando. No se está reconociendo a todas las personas que han sido víctimas por el crimen organizado, a todas las personas que son víctimas de desplazamiento forzado. Necesitamos verdadera justicia, pero la justicia no solamente se va a quedar en este espacio, se tiene que salir y les pedimos que ustedes como tomadores de decisiones no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema. Y esto no es contra ningún partido político. Es contra todos ellos, contra todas las personas que no permiten un verdadero cambio. Ay, ustedes la tienen fácil porque son chiquitos. Nosotros que somos bien grandes es bien difícil. Es todo lo contrario. Fácil la tienen ellos porque son grandes y tienen ingresos. Difícil la tenemos nosotros que tenemos un territorio pequeño. Si el pequeño es el que la tiene difícil, porque tiene menos recursos, tiene menos posibilidades, menos staff, menos palancas para mover, menos poder. Nayib Bukele le cierra la boca a los que se excusan, diciendo que El Salvador solo acabó con el crimen porque es un país pequeño. Esta vez el presidente explotó contra esas comparaciones sin sentido y no vas a creer a quién fue dirigida esa indirecta. Y ahí tienen ustedes, el presidente Nayib Bukele incluso ha resaltado esto a ciudadanos estadounidenses pidiendo bukelear, utilizando esto como un verbo, para que en sus ciudades y en sus estados se aplique la ley, el modelo Bukele. Y en este sentido el respaldo del gobierno estadounidense, que ya había respaldado la decisión del gobierno de El Salvador en este tema de la reelección, ahora manifiesta su respaldo pero en materia de derechos humanos. Y es que Estados Unidos señala retroceso en Brasil y elogia a Bukele en su informe de derechos humanos. Escuchen allí, señala el retroceso de Brasil. Sabemos que este país está liderado por este socialista, por este izquierdista Lula da Silva. El Departamento de Estados Unidos publicó su informe global sobre derechos humanos atado a las prioridades del presidente Donald Trump, en el que exalta a aliados como El Salvador mientras remete contra gobiernos como el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y varios países europeos por presunto retroceso en libertad de expresión. Lula quiere regular las redes sociales. El presidente de Brasil dice que es para combatir la desinformación y que lo que es crimen en la vida real tiene que ser crimen en internet, pero todos sabemos lo que significa. Él quiere decidir qué es lo que se puede decir y qué no. No está hablando de delitos, está hablando de opiniones. Quiere que el Estado decida qué puedes decir, qué puedes publicar y qué ideas están permitidas. El sueño socialista. Lo disfrazan con una supuesta defensa de la democracia, pero es lisa y llanamente censura. Y sí, porque cuando el poder le tiene miedo a la libertad, la llaman odio y la prohíben. Y es que no nos sorprende que estos países izquierdistas y estos países progres estén intentando callar a sus opositores.
Miren lo que ocurrió en Venezuela. Tenemos el caso de Maduro, que le dice pelele del imperialismo. Él precisamente que se arrastra a países que están en esta lista, que van retrocediendo, que no han subido en derechos humanos y en libertad de expresión. Países como Cuba, por ejemplo. Al nazi Bukele, al pelele de Bukele. Él es pelele de Cuba. Yo no soy pelele de nadie. A él lo protege. No se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. No sé, ¿no es lo más inteligente tener las mejores relaciones que muestra con los Estados Unidos? No hay 3 millones de salvadoreños allá, no estamos dolarizados. Y aquí tienen ustedes justamente lo que les menciono. En la lista de los malos alumnos de América Latina, Washington también incluyó a Venezuela y a Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos empeoró el año pasado. No veo cambio significativo. En Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio. Estados Unidos señala a Europa por censurar y respalda gestión de Bukele. También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos, como Reino Unido, Alemania o Francia. Ya hemos hablado en este canal de cómo la están pasando estos países, porque sus políticas progres han conseguido que sus países se llenen de delincuencia, donde consideran que la situación se ha deteriorado principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ven cambios en España. No ve cambios en España. España cada vez está más peor, de la mano de este señor Pedro Sánchez. Democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Pero todos sabemos lo que significa. Él quiere decidir qué es lo que se puede decir y qué no. No está hablando de delitos, está hablando de opiniones. Que conocemos mucho más de los actos de corrupción que está cometiendo el gobierno del PSOE, que de las buenas políticas que han implementado y a quienes han favorecido. Y ahí tienen ustedes, el gobierno de Estados Unidos vuelve a respaldar al presidente Nayib Bukele. Ya ven que justamente hoy los gobiernos que el presidente estadounidense está señalando que han retrocedido en materia de libertad de expresión, estos países zurdos y progres, España, Venezuela, Brasil, Nicaragua. Muchos de estos países son los que cuestionan principalmente al presidente Bukele porque no les parece que haya liberado su país de tanta delincuencia. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Justamente estos países son quienes tachaban al presidente Nayib Bukele de violador de derechos humanos, mientras que hoy la actual administración ha manifestado que el panorama no se ve muy favorable para estos señores, que no solo están hundiendo a sus naciones con sus malas políticas, sino que se sienten con esa autoridad moral de cuestionar a gobiernos como el de El Salvador. Y muy importante, se sienten con la autoridad de decirle a las personas cómo deben pensar, por ejemplo, en estos países progres europeos, en estos países izquierdistas de nuestra región. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década,
Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esta ha sido una herramienta que es precisamente de la que hablan gobiernos como el de Estados Unidos, con la que estos señores progres han atacado, han censurado y han retrocedido en materia de libertad de expresión. Pero la pregunta es: ¿ustedes qué opinan, mi gente? ¿Qué opinan de este respaldo del gobierno de Estados Unidos mientras estos países de izquierda atacan a Bukele, cuestionan sus relaciones precisamente con el gobierno de Donald Trump? ¿Y qué mejor para el gobierno salvadoreño que tenga unas buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos? Seguro que es más inteligente conseguir apoyo de una potencia como los Estados Unidos. Pero ¿qué van a saber estos países izquierdistas que lo único que saben es destrozar sus países y llevarlo por el camino de la miseria? La pregunta es: ¿ustedes qué opinan, mi gente? ¿Qué opinan de este respaldo del gobierno estadounidense? ¿Qué opinan de que estadounidenses están pidiendo buquelear sus estados, aplicar la mano dura, el modelo Bukele, para sacar a esos criminales que están afectando su sociedad? Déjenme su opinión en los comentarios. Ya saben, mi gente, no olviden dejar su like, compartir este video. Necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo fácilmente con un comentario que puede ser cualquier cosa. Saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance. Ya nos ayudas un montón con todo esto, pero si quieres apoyarnos de otra manera, aquí en los comentarios está nuestra cuenta de PayPal. Ya saben, mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.